Caray, cómo se dio este tironeo allí en el Consejo General del INE. Ya traían muchas ganas de decir que no completan, que les hicieron un recorte muy fuerte. El consejero Castillo pues, dijo que eran muchos puntos, que tenía que analizar el presupuesto de la Cámara de Diputados. No, se querían comer vivo a Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Tadei dijo, eso ya lo vimos, ya lo resolvimos y vamos a pedir, pues sí, una ampliación de presupuesto. Si lo dan está bien y si no, como lo tenemos, podemos sacar adelante el proceso electoral. Se puso a peso el kilo, sin duda alguna, porque, bueno, ellos dicen que tienen mucho trabajo, pero no hablaron de los sueldos, los sueldos estrafalarios que tienen. Y eso creo que se lo lleva a Sergio Gutiérrez Luna, porque sí les respondió. No a todos, porque bueno, pues le echaron un montón. Todos querían hablar, todos querían decir cómo estaba la situación y por qué. Mire, sacaron un tema que no estaba en la agenda. Fue extraordinario, no estaba en la agenda, ni era un asunto general. Así empezó el debate. No es verdad que en la elección pasada se eligieran más de 20,000 cargos federales. En la elección federal de 2024 se eligieron 629 cargos federales. Los restantes 20,079 cargos estatales correspondieron efectivamente a cargos de carácter estrictamente local y los costos de su elección fueron cubiertos por cada estado de la República. Segundo, no es verdad que la elección federal pasada costara 9,000 millones de pesos contando las prerrogativas de los partidos políticos. No, la elección federal costó 19,799 millones de pesos, ahí sí, contando las prerrogativas de los partidos políticos. De estos, 9,355 millones de pesos correspondieron solo a la organización del proceso. Los 10,444 restantes fueron las prerrogativas de los partidos políticos. Tercero, no es verdad que la solicitud de presupuesto para la elección del Poder Judicial de la Federación haya sido excesiva o injustificada. En la elección de jueces, pongo ejemplos, en la elección de jueces, magistrados y ministros se elegirán 881 cargos, es decir, 40% más cargos que los cargos federales que se renovaron en la elección que acaba de pasar. Para esta elección del Poder Judicial de la Federación se solicitaron, este Instituto Nacional Electoral solicitó 13,205 millones de pesos, es decir, 41% más que el presupuesto solicitado para organizar la elección federal de 2024, sin contar prerrogativas de partidos políticos. Bueno, pero no fue el único. Ahí está también Martín Faz Mora. De este año. Y también más compleja. La complejidad simplemente está dada por el hecho de que van a haber 6 boletas, no 3, sino 6 boletas, con un promedio de 381 cargos, no cargos, sino personas a elegir, porque tenemos una boleta con 81 personas, la de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una boleta con 45 magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, otra boleta con 18 magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, personas que son susceptibles de ser electas, magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 30, una boleta con 30, y las de magistradas y magistrados de circuito y de juezas y jueces de distrito, que son 2 boletas distintas, en promedio van a tener entre 60 los máximas y 12 las mínimas, porque va a depender pues del marco geográfico que ya hemos aprobado. Pero digamos, esa complejidad es tremenda y esa complejidad supone no solo el tema de las boletas, las urnas, en fin, lo que ya ha sido señalado. Entonces, está claro que es una elección más grande, que es una elección más compleja, que no es verdad también lo que se ha dicho de que la pasada elección fueron más de 20,000 y que ahora son menos, pero ya ha quedado claro que pues 19,000 y fracción, casi 20,000, pues fueron sufragados con recursos de los institutos locales. Creo que es importante porque esa narrativa de que se presupuesta de forma indebida o hasta poco transparente, pues no es una narrativa que responda a la realidad. El INE siempre ha transparentado sus gastos y particularmente este
presupuesto, pues fue un presupuesto, todo el presupuesto, no solamente la parte correspondiente del Poder Judicial, sino también el presupuesto que implica el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos, pues al entregarse tanto a la Secretaría a las autoridades correspondientes, como que después la hacen llegar al Congreso, rubro por rubro, pues viene justificado totalmente. Estaba duro el tiro, mire. Constituyen una actividad completamente nueva, una atribución que nunca había existido en la legislación electoral. Bueno, tampoco nunca habían existido estas elecciones. Y por lo tanto, se trata de atribuciones, obligaciones y funciones completamente nuevas y por lo tanto adicionales a las que cumple regularmente el Instituto Nacional Electoral, sea en años electorales, federales o en años sin estas elecciones, aunque siempre tenemos muchas funciones, incluidas la participación en algunas elecciones locales. En congruencia con estas reformas y las funciones que se tienen que cumplir, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dotar a las instituciones encargadas de estas nuevas funciones de los recursos necesarios, y en este caso los recursos necesarios para una reforma judicial como lo que se aprobó. Hacer reformas no acompañadas de los recursos presupuestales necesarios puede hacer inoperantes tales reformas. Desde el gobierno federal y diversas voces del Poder Legislativo han dicho reiteradamente que el presupuesto que solicitó el INE para las elecciones de juzgadores era excesivo. No explicaron razonablemente por qué era excesivo. Y cuando desde la Cámara de Diputados se decidió hacer un severo ajuste al presupuesto solicitado por el INE, el más grande de la historia, tampoco se argumentó en el decreto correspondiente la motivación, la argumentación reforzada que debe haber cuando hay tales recortes, según además una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a este respecto. El recorte presupuestal determinado por la Cámara, que asciende en términos netos a 8.855 millones, es decir, recortó 13.476, pero habría que descontar de esto los recursos previstos por el INE de manera precautoria para el caso de que hubiese una consulta popular. Esta no se va a realizar, se venció el plazo y los procedimientos para poder hacerlo, y entonces, en términos netos, podemos afirmar que el recorte al presupuesto del INE aprobado por la Cámara es de 8.855 millones de pesos. Y no completan, según lo que estuvieron manifestando la mayoría de los integrantes de ese Consejo General del INE. Ahí ya el diputado Sergio Gutiérrez Luna dijo, a ver, ¿cómo está este asunto? Y así les respondió. Comentaron algunos consejeros, consejeras, pero me pareció desatinado el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa, refiriéndose claramente, evidentemente, a la que conformamos los partidos Morena, PT y Verde, la mayoría legislativa, tendrá que asumir las consecuencias. No creo que sea la forma de referirse al ejercicio constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el determinar el presupuesto de egresos de la Federación y asignar los recursos a cada ente, poder u órgano del Estado mexicano para que pueda cumplir con sus atribuciones. Nosotros hemos señalado, y lo hemos dicho con respeto, y así lo quiero volver a reiterar, que a nuestro juicio era necesario
eficientar el ejercicio del gasto en este proceso de elección en el Poder Judicial. Pero ello no puede circunscribirse, como lo semblanteó usted, consejero Rivera, como con un velo de amenaza, donde, según su dicho, tendremos que atendernos a las consecuencias. No. Esta mayoría legislativa, que por cierto usted no quería reconocer aquí en esta mesa, es la mayoría legislativa que representa a la mayoría del pueblo. Y con esa responsabilidad se toman decisiones en la Cámara de Diputados y se hace con respeto y con diálogo. Y así va a seguir siendo. Creo que en esta circunstancia en la que estamos, lo más dable es serenarnos todos para poder construir la ruta que sea más eficaz, más eficiente, óptima, para desahogar esa obligación constitucional que ustedes tienen también, que es la de llevar a cabo esta elección del Poder Judicial. Gracias, presidenta. Gracias, señor diputado. Consejero. Bueno, y así el tiro. Todavía Guadalupe Tadei Zavala les dio una repasada. Esto ya lo habíamos visto, no sé por qué lo sacan ahora. Sí salió al quite Guadalupe Tadei Zavala. Al consejero Castillo el día de hoy, que creo que se pierde en los comentarios que se vierten el día de hoy. Él plantea la necesidad de transparentar y de explicar ante México, ante la sociedad, ante los actores políticos, el cómo se construyó el presupuesto. Se lo dije antes, yo no esperaba este punto de parte del consejero, y se lo repito hoy. Yo felicito enormemente a las consejeras integrantes de la comisión que acudieron a la Cámara de Diputados para defender de principio a fin la elaboración del presupuesto que fue enviado a la Cámara de Diputados y que todos aquí acompañamos. Sabedores de la magnitud del proceso que se viene, teníamos el acompañamiento unánime a las áreas ejecutivas de este instituto. Y lo comenté con el consejero Castillo y le decía, está suficientemente explicado hacia afuera y vendrá la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la que se adelantó el día de hoy. ¿Cuál va a ser el reajuste y cómo lo vamos a hacer? Creo que el objetivo es que quede debidamente explicado a la sociedad mexicana cómo fueron las variables y la construcción del presupuesto y por qué llegamos a la solicitud que llegamos. Paso 2, que aún está en trabajo. Hoy continuaremos con una mesa de análisis de los consejeros que asistamos a ella el día de hoy para definir el reajuste presupuestal. Comparto, por supuesto, la responsabilidad de la magnitud, pero como lo dije ayer en una reunión de trabajo de todos los delegados del Instituto Nacional Electoral, también comparto el optimismo de que sabemos cómo hacer las cosas y que las haremos de nueva cuenta muy bien. Y eso es compartido por todas las entidades, afortunadamente. El panorama es fuerte en términos presupuestales, pero muy claro y con mucha luminosidad en términos del compromiso que tenemos como institución. Acompaño, por supuesto, la posibilidad de hacer la solicitud de ampliación, así lo he manifestado desde el primer día, pero quiero dejar completamente claro que la transmisión hacia la sociedad de cómo se construyó el proceso presupuestal que está en este momento sufriendo este severo recorte ha sido contundente de parte de todos quienes damos una entrevista. Se le pasó también al consejero Castillo decir que también hicimos una rueda de prensa exprofeso para hablar del presupuesto. Bueno, Guadalupe Tadei sí calmó a Castillo, calmó a las lenchas que estaban desatadas. Todos se fueron sobre Morena, sobre el presupuesto, el billete, pero pues está, sí, pero también se detectó que iban a tener bonos especiales, salarios al doble, que porque es doble trabajo. Es un año con elección, punto. El INE sabe hacer elecciones y debe hacerlas. Como quiera, salió al paso Sergio Gutiérrez Luna y se quedaron las lenchas entripadas. Atentos.